Listo, ya está en grabación. Muy buena tarde para todos y para todas. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Estefanía Zapata, jefe de la Oficina de Egresados de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y estamos proporcionando estos espacios para fortalecer las habilidades blandas de nuestros egresados y estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tenemos en este momento la bolsa de empleo tadeísta, que es en convenio con elempleo.com, quien nos acompaña hoy como aliado estratégico para la charla de hoy, la cual denominamos cómo enfrentar el mundo laboral. Hoy entonces nos acompaña nuestra conferencista Natalie Camayo. Ella es psicóloga especialista en gerencia de recursos humanos de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, con experiencia en procesos de gestión humana, selección, nómina, bienestar y capacitación del desarrollo del clima organizacional. Ella tiene experiencia y conocimiento en procesos digitales de reclutamiento, selección y contratación para Colombia y algunos países de Latinoamérica. Ella pues nos va a estar acompañando hoy y nos va a dar esos tips de cómo enfrentar el mundo laboral actual y tener en cuenta pues todos los requerimientos que las empresas están solicitando actualmente pues a todos los postulantes. Como les digo, estas charlas las estamos realizando de manera continua para que nuestros egresados y estudiantes puedan aprovechar este tipo de capacitaciones. Sin más preámbulo, vamos en la mitad de la charla a enviar una encuesta para que ustedes nos puedan dar como un feedback de la charla, y pues posterior a esto continuaremos ya con el final de la charla. Entonces le doy la palabra a Natalie Vanessa Camacho para que nos pueda dar esta charla tan interesante que nos trae hoy ella y bueno, nuestro aliado estratégico el empleo.com. Muchísimas gracias, Natalie, por estar acá presente, y a nuestros egresados y estudiantes por su asistencia. Hola Estefanía, muchísimas gracias por esa apertura, por la invitación pues a brindar esta charla para ustedes. La idea es que aprovechen muchísimo este espacio mientras les voy compartiendo pantalla, hacerles algunas recomendaciones. A medida de que en la charla de pronto les surge algún tipo de pregunta, la idea es que no la dejen por favor en el chat, y a la final pues estaremos contestando las preguntas que estén en el chat, o si surgen pues nuevas preguntas pueden también participar con ellas. Adicional a ello, también si llegamos a tener algún problema o alguna dificultad con la conexión, por favor nos lo indican para poder solucionarlo lo más pronto posible. Nuevamente esta charla es por y para ustedes, entonces la idea es que lo puedan aprovechar al máximo, ¿vale? Vamos entonces a dar inicio teniendo en cuenta estas recomendaciones. Vamos a hablar entonces cómo enfrentar este mundo laboral. Resulta que para enfrentar este mundo laboral nosotros vamos a hacer uso de la hoja de vida, de nuestra marca personal y de nuestras competencias como herramientas claves al momento de aprender a buscar trabajo, al momento de enfrentarnos a una entrevista y por último pues ya ser partícipes de ese mundo laboral. Entonces vamos a iniciar con esta parte tan clave que es la hoja de vida. Nuestra hoja de vida es esa carta de presentación que cada uno de nosotros construye y va a ir a presentar a una empresa y ante un reclutador. ¿Qué debemos tener en cuenta en esta hoja de vida? Nuestra hoja de vida debe cumplir con las 3C. ¿Cuáles son esas 3C? Que sea una hoja de vida corta, que sea clara y que sea concreta. La recomendación es que máximo en nuestra hoja de vida sean 3 hojas. Ojo acá porque en la hoja de vida lo ideal es que nosotros no agreguemos ningún tipo de certificado, ni imágenes de nuestro documento de identidad tampoco, sino solamente tengamos en cuenta estos 6 componentes que vamos a abordar a continuación. Inicialmente nuestra hoja de vida debe estar estructurada de tal manera que los datos de contacto los encontremos al inicio. ¿Por qué vamos a tener estos datos de contacto al inicio? Porque son mucho más fáciles de ver, y digamos que es lo que más nos interesa de una u otra manera a nosotros recursos humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos un perfil que se ajusta mucho a la vacante que yo necesito, pero empiezo a buscar en toda la hoja de vida y en ningún lado encuentro el número de contacto y resulta que estaba en la última hoja. Entonces tengan en cuenta que siempre debe estar en la primera parte y en la primera hoja, que debe incluir estos datos de contacto.
va a incluir nuestro nombre y, ojo acá, el nombre que coloquemos allí debe ser el nombre con el cual nos sintamos a gusto para ser contactados. La mayoría de personas tienen nombre compuesto. Entonces, por ejemplo, alguien se llama María Paula. Cuando yo llamo a la persona y digo, hola, buen día, hablas con Natalie Camacho, me comunico con María y de pronto si la persona no le gusta o no se siente tan cómoda con ese nombre, de una vez va a entrar un poco predispuesta o me puede llegar a contestar de una forma inapropiada. Entonces tengamos en cuenta que en la hoja de vida debe quedar el nombre por el cual preferimos ser llamados. Tener en cuenta también que nuestro número de contacto esté actualizado, sea el correcto y sea un número directo. Entonces, nuestro número debe estar actualizado. Nosotros podemos haber cambiado de teléfono, si nos dañó, cambiamos de SIM card, entre otras cosas. Adicional a ello, nosotros en ocasiones por el afán de pronto diligenciar la hoja de vida o elaborarla o diligenciar un formulario, nos equivocamos en el número. Entonces resulta que mi número era 321 y yo coloqué 312. Yo digo, pero ¿por qué no se contactan conmigo? ¿Por qué no me llaman? ¿Qué es lo que está pasando? Y es tan sencillo como que cometimos algún pequeño error. En nuestra plataforma del empleo.com, por ejemplo, tengan en cuenta que cuando coloquen el número de contacto, no deben incluir el más 57 o ningún tipo de guión, porque si no la plataforma no lo lee y probablemente su número no está siendo visible. Cuando también colocamos nuestro número de contacto, debemos tener presente que vamos a estar constantemente recibiendo llamadas de números desconocidos. Es poco probable que en nuestros contactos esté la empresa o esté el número del reclutador. Lo tengamos guardado. Entonces, yo sé que muchas veces o a todos nos ha pasado en algún momento que recibimos llamadas, por ejemplo, para ventas, para encuestas o cualquier otro tipo de actividad comercial, pero también puede ser un reclutador. Entonces, ojo acá en la forma en la cual estamos contestando esas llamadas. Es diferente contestar, hola, buen día, sí, no, no estoy interesada o sí, estoy interesada. Decir, ay, otra vez me está llamando usted para las ventas. Y desde recursos humanos, no, mira, te hablo desde el empleo.com, es para ofrecerte o ofertarte un empleo. Ay, qué pena contigo. Entonces, como que es ese momento incómodo que a veces nos puede llegar a pasar como candidatos. Y tengan presente que todo el tiempo ustedes están siendo evaluados. Desde el momento en el cual entregan su hoja de vida, la publican o tienen un perfil, todo el tiempo están siendo evaluados. Entonces también este tipo de respuestas de, ay, otra vez me está llamando, pues nos deja mucho que decir y mucho que pensar de cara a nosotros, recursos humanos. ¿Qué debemos tener en cuenta también en esos datos de contacto? Nuestro correo electrónico. El correo electrónico también debemos estar chequeando en la bandeja de spam o de correos no deseados, porque en ocasiones la información se va a esta bandeja. Entonces, tengamos en cuenta también que por allí nos pueden enviar, por ejemplo, pruebas, citaciones a entrevistas, información de las vacantes, entre otras. Entonces, estar atentos allí. ¿Qué pasa hoy en día con tantos cambios tecnológicos y tantos avances? ¿Qué puede pasar que nos contacten, por ejemplo, por WhatsApp? Pero ojo acá, la invitación es a que ustedes revisen muy bien el perfil de la empresa, si ese es un perfil verídico, ir a consultar en su página de LinkedIn. Si, por ejemplo, alguien se me está presentando, mira, yo soy Natalie y trabajo en la empresa Pepito Pérez, ir a buscar en LinkedIn Pepito Pérez y verificar si efectivamente Natalie sí trabaja para esa empresa y si es una persona real y legítima. También en los datos de contacto clave que nosotros agreguemos nuestra ubicación. Entonces, ubicación no necesariamente colocar nuestra dirección exacta. Ya les indico por qué, si no vamos a colocar, por ejemplo, en el caso de Bogotá, nuestra localidad, Bogotá. Entonces, Puente Aranda, Bogotá, Engativá, Bogotá. Que, Natalie, ¿qué pasa si yo me quiero trasladar de ciudad? Perfecto, lo vamos a colocar. Ubicación, Puente Aranda, Bogotá, disponibilidad de traslado a Medellín, a toda Colombia, a cualquier parte del mundo, ¿sí? ¿Por qué colocarlo? Entonces resulta que yo vi la hoja de vida de Pepito Pérez. Pepito Pérez tiene un perfil que se ajusta a la vacante que yo tengo, pero Pepito Pérez em, yo lo llamo y le digo, mira, Pepito, hablas con Natalie, te quiero invitar a participar en un proceso de selección para la vacante tal.
Y Pepito, sí, Natalie, estoy interesado. Y yo le digo, listo, mañana te espero acá en una entrevista en la calle 26. Y entonces Pepito me decía, ay, no, Natalie, lo que pasa es que yo sí quiero ir a trabajar a Bogotá, pero yo actualmente vivo en Barranquilla y no me puedo desplazar a la entrevista. Entonces, ¿esto en qué impacto va a tener? Uno, que yo probablemente puedo decir, la persona está diciendo mentiras sobre su ubicación, ¿cierto? Dos, probablemente la persona no va a poder asistir al proceso, hay unos tiempos que yo debo cumplir y no lo voy a poder tener en cuenta. Entonces, ojo con la forma en la cual transmitimos esa información, porque tengamos presente que cuando entregamos esa hoja de vida, pues la empresa no puede conversar con nosotros y validar los datos. Esto lo hará en una llamada posterior a que tenga interés en nuestra hoja de vida. Otro error que de pronto podemos llegar a cometer es incluir nuestro número de identificación. Entonces tengamos en cuenta que números de identificación o direcciones exactas, lo ideal es que no las coloquemos allí, porque no las debemos colocar en nuestra hoja de vida. Porque cuando, por ejemplo, y lo digo en esta hoja de vida que nosotros hacemos con ese diseño personal y enviamos un correo electrónico. ¿Por qué? Porque así como ese correo electrónico efectivamente tiene el dominio de una empresa y es, por ejemplo, recursosumanos@elempleo.com, me estoy inventando. Yo digo, listo, sí, probablemente este es un correo empresarial, pero ¿qué pasa si el correo es natalie@gmail.com? Yo no tengo la certeza de que Natalie sí esté trabajando para esa empresa y estos datos sensibles pueden ser utilizados para algún tipo de extorsión o algún tipo de delito. Entonces, ojo y tengan precaución con la información que colocan en esos datos de contacto. Cuando nosotros ya tenemos este apartado de datos de contacto listos, nosotros vamos a pasar a realizar nuestro perfil laboral. Entonces, nuestro perfil laboral, ¿cómo lo debemos estructurar? Debemos estructurar entonces nuestro nivel de estudios, luego nuestros años de experiencia, en qué sector y cuáles son nuestras competencias. ¿Por qué de esta forma? Porque si ustedes se dan cuenta en las ofertas laborales, nosotros manejamos las mismas estructuras. Entonces, necesito o estoy en búsqueda de un ingeniero de sistemas con 3 años de experiencia en el área de soporte para el sector financiero con habilidades de comunicación asertiva y resolución de conflictos, ¿cierto? Entonces, en la medida en que yo tenga es mi perfil elaborado de la misma forma que yo diga, ingeniera de sistemas con 3 años de experiencia desempeñando labores de soporte de Azure, de Microsoft, con dominio de lenguajes de programación Java y HTML, excelentes relaciones interpersonales, resolutivo de comunicación asertiva, pues la plataforma e incluso el reclutador pues va a ser como ese match perfecto de decir, listo, voy a llamar a esta persona porque se ajusta 100% a lo que yo estoy buscando. Si de pronto aún no tenemos claras cuáles son nuestras competencias, que a veces decimos con que, bueno, y qué competencias destacan en mí, lo vamos a profundizar un poco más adelante de la mano con la marca personal, pero también recomendarles que desde la plataforma del empleo.com pueden realizar la prueba PDA. Es una prueba muy sencilla, se demora en 20 minutos, em, incluso menos, digamos que ese es el promedio y la prueba les arroja un resumen de las 3 principales competencias que ustedes tienen. Y esto pues es fundamental porque van a poder incluirlas allí en su perfil laboral. ¿Qué pasa cuando, digamos, nosotros somos estudiantes, aún no hemos finalizado nuestra carrera, somos recién egresados? De igual forma lo podemos colocar. Entonces, egresado de ingeniería de sistemas con conocimientos en tales áreas, ahí vamos a hablar más desde los conocimientos que desde la experiencia. O, por ejemplo, vamos a incluir esas experiencias que tuvimos en nuestra práctica profesional, si participamos en semilleros, en monitorías o en tutorías. Y aquí, digamos que no subestimen todo este tipo de experiencias porque también les da un plus a nivel laboral. Cuando ya tenemos claro nuestro perfil laboral, vamos a pasar a este apartado de experiencia laboral. Siempre vamos a colocar la experiencia laboral de la más reciente a la más antigua. Vamos a colocar entonces el nombre de nuestro cargo, para qué empresa lo desempeñamos, la fecha de inicio, la fecha de finalización, cuáles fueron esas funciones principales y agreguemos también por lo menos 3 logros. Entonces,
En nuestra experiencia laboral, nuevamente, las prácticas, monitorías, tutorías, semilleros de investigación son experiencias laborales que las podemos agregar en nuestra hoja de vida mientras tenemos ese empleo o esa primera relación laboral oficial. ¿Cómo podemos colocar, por ejemplo, en nuestras prácticas? Vamos a colocar las funciones y que logre como practicante. Ahí digamos que no hay mucha diferencia. En los semilleros de investigación y las tutorías y demás, vamos a colocar nuevamente el cargo. Entonces, monitor de la materia de análisis financiero, por darles un ejemplo. En la universidad, Pepito Pérez. Fecha de inicio 2020, primer semestre 2020 a segundo semestre 2020. Estoy inventando. ¿Qué funciones realicé? Bueno, como monitor brindaba asesorías o brindaba acompañamiento a los estudiantes de la materia explicando temas asociados a tal. Los describo. ¿Qué logré? Logré mejorar las notas del 70% de mis estudiantes o de las personas que asesoré. Y ahí nos vamos a enfocar mucho y especialmente en esas habilidades blandas y en esas competencias. Entonces, ¿qué competencias adquirí? El servicio al cliente, la orientación al resultado, la capacidad de análisis, la gestión de gran cantidad de datos y demás. Cuando ya tenemos este apartado de experiencia laboral, vamos a ir a nuestro cuarto apartado, que es la formación académica. En la formación académica, lo ideal es que coloquemos el título que obtuvimos tal cual aparece en nuestro diploma o en nuestra acta de grado. Entonces, si mi título es psicóloga, voy a colocar psicóloga. Voy a colocar la universidad de la cual soy egresada, la fecha de finalización y puedo colocar una breve descripción de cuáles fueron esos conocimientos más relevantes que yo adquirí a lo largo de mi trayectoria académica y qué aporte le puedo dar a este mundo laboral. Entonces, aquí nos podemos apoyar muchísimo de ese perfil del egresado o de ese perfil ocupacional que nosotros encontramos, por ejemplo, en la página web de la universidad. En cuanto a la formación complementaria, entonces ya son esos estudios de corta duración. Vamos a organizarlos también del más reciente al más antiguo. Lo ideal es que estos estudios no superen los 4 o 5 años máximo. Y vamos a ubicar nuevamente el título que obtuvimos, tal cual aparece en el diploma, el instituto en el cual hicimos o desempeñamos el curso y vamos a colocar su fecha de finalización y una breve descripción. Ojo acá y por qué enfatizo tanto en colocar el mismo título del certificado. Resulta que yo soy psicóloga y yo vi una materia de recursos humanos y yo coloco psicóloga especialista en recursos humanos. Pero cuando en el proceso de selección van a validar y me dicen, listo, envíame tus títulos o tus certificados. Y yo envío el de psicóloga y me dicen, y el de la especialización. Y yo digo, no, yo no lo tengo. Entonces ahí van a decir, ven, entonces me estás diciendo mentiras porque en la hoja de vida colocaste una información que no es real. Entonces tengan en cuenta también eso, toda la información que compartimos siempre, siempre va a estar sujeta a validación. Entonces, para que tengamos precaución allí. Nuestro último apartado es el de referencias. En referencias nosotros vamos a dejarlo con el título, pero vamos a colocar a solicitud del empleador, a solicitud del interesado. ¿Por qué? Porque nuevamente está el tema de datos sensibles. Si colocamos el número y el nombre de alguien, probablemente pueden llamar a esta persona y decir, ah, mira, tú conoces a Natalie, la chica que trabajaba en elempleo.com. Sí, claro, yo la conozco. ¿Qué pasó? No, ella tuvo un accidente y me pidió que te llamara, necesita dinero. Y perfectamente, pues la persona cae porque pues le están brindando mi nombre, le están brindando información sobre mi empresa o sobre algún dato, dirección, número de contacto, demás, que es muy sencillo de validar. Adicional a ello, al momento de dar las referencias dentro de un proceso de selección, nosotros debemos tener en cuenta dos aspectos. Hay referencias personales y hay referencias laborales. Las personales son de familiares, de amigos, y allí se busca cómo conocer un poco más sobre los valores, sobre las actividades de ocio que tiene la persona. Y las laborales ya son las de jefes inmediatos, las de recursos humanos, y se busca conocer cuál era el desempeño de la persona, sus principales competencias y también validar que efectivamente la persona sí haya estado vinculada en esa empresa. Cuando nosotros tenemos lista nuestra hoja de vida,
nosotros empezamos a hablar de un tema que es la marca personal. Vamos que hoy en día nuestro mercado laboral está lleno de excelentes profesionales y ya el mercado está mucho más homogéneo. Antes la persona que era profesional se diferenciaba muchísimo del mercado porque todos eran bachilleres y uno decía, no, hay que buscar solamente profesionales. Luego se empezó a segmentar un poco más con los estudios de posgrado. Entonces ya el profesional, listo, chévere que tengas un estudio de pregrado, pero busco algo más, ¿qué tal un posgrado? Y ya actualmente muchas personas tienen un posgrado, entonces nosotros buscamos algo que los diferencie. Y que ese es algo que los diferencie a todos esta gama de profesionales y es la marca personal. Entonces esa marca personal se compone de un autoconocimiento, de saber quién soy yo en mi ser, en mi saber y en mi hacer, y también se compone de ese reconocimiento, tener la capacidad de comunicarle al otro lo que yo soy y que me empiece a reconocer por lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudarnos a crear esa marca personal? Preguntémosle a un familiar, a un amigo, un docente, un jefe, un compañero, ¿cómo me presentarías ante alguien que no me conoce? Cuando nosotros le hacemos esta pregunta a la otra persona, va a tener que hacer como un breve análisis, una breve descripción de qué es lo que más destaca en mí para poder dar respuesta a esa pregunta y yo voy a poder tener eh, esta respuesta, identificar si yo realmente estoy siendo reconocida como yo quiero o si no lo estoy haciendo. Entonces, en el autoconocimiento, identificar qué me hace diferente a los demás, en qué espacios o situaciones es valiosa mi presencia y en el reconocimiento a partir de qué acciones, la forma en que yo me comunico, mis habilidades, mis valores y mi experiencia voy a empezar a ser reconocida. Entonces, un ejemplo muy común es que vemos a personas que dicen, yo soy honesta. A mí me han reconocido por ser honesta. Yo, o sea, nunca digo mentiras, ¿no? Como se te ocurre, lo colocan en la hoja de vida, lo resaltan en la entrevista. Y cuando llamamos a confirmar una referencia laboral, resulta que nos dio el número de contacto de otra persona diferente a la de su jefe inmediato. Entonces, ahí se dibuja mucho la imagen de la persona de honesta a deshonesta. O nos hacen prueba en algún examen o en alguna prueba y nosotros decimos, bueno, la persona realmente no está haciendo valer su marca personal. ¿Y de qué manera también nos puede pasar lo siguiente? Alguien que me diga, no, Natalie, si yo te presento ante alguna otra persona, yo diría que tú eres una persona impuntual. Y yo mismo voy a decir, ay, no, yo no quiero ser reconocida como alguien impuntual, voy a empezar a trazar un plan para mejorar esta característica. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que más buscamos hoy desde recursos humanos? Hoy en día nosotros buscamos personas que tengan buenas relaciones interpersonales y que tengan capacidades para resolver conflictos, que sean personas que tengan en cuenta que pueden haber situaciones de desacuerdo, pero que lo más importante es encontrar estrategias para lograr solucionarlos y continuar cumpliendo los objetivos. Que no de pronto porque yo me engancho en un conflicto, duré todo el día en ese conflicto y no resolví nada y hoy no cumplí con la meta laboral que yo tenía. Buscamos también candidatos que tengan creatividad, que tengan adaptación y entusiasmo, que sean personas que puedan llegar a una empresa, identificar que un proceso que se lleva haciendo 20 años de la misma forma, se puede cambiar, se puede innovar, se puede hacer de una manera diferente, que se puedan adaptar y adaptarse. Hoy en día está en auge el tema de modalidad de trabajo, que se adapten a la presencialidad, que se adapten a trabajar remoto, sí, es valioso, pero que también se adapten si hubo un cambio de liderazgo, si hubo un cambio de instalaciones, un cambio de un software y que se puedan ajustar a él. Y por supuesto que tengan entusiasmo, valoramos muchísimo a esos candidatos que están conectados y que realmente les interesa el proceso de selección. Entonces, que contestan, que envían la hoja de vida, que envían las referencias, tienen listos los certificados y demás. Adicional a ello, nosotros podemos apoyarnos en el DOF. El DOF es una herramienta que nos va a permitir identificar esos puntos fuertes y débiles para alcanzar nuestras metas profesionales. A nivel interno, vamos a identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, qué características me han ayudado o me han dificultado concretar algún plan que yo tengo. Entonces, digamos, ejemplos, a nivel de fortalezas, yo identifico que me va muy bien cuando yo voy a presentar un proyecto, logro persuadir muy bien a las personas y los logro convencer de tomar la decisión.
Pero ¿cuál es mi debilidad? Que al momento de hacerlo en otro idioma, me dan nervios, no lo puedo comunicar de la misma forma, pierdo la energía con la que lo hago. Entonces voy a buscar mantener esta fortaleza y trabajar en esta debilidad, que de pronto yo pueda empezar a buscar un curso, que pueda empezar a practicar con mis compañeros para que me desenvuelva mucho mejor. Y a nivel externo vamos a tener en cuenta nuestras oportunidades y nuestras amenazas. Entonces, ¿qué cambios en el entorno pueden llegar a facilitarme lograr un objetivo o pueden llegar a ponerlo en peligro? Entonces, a nivel de oportunidades, si yo me doy cuenta que en el empleo en el que yo estoy cometiendo muchos errores en la gestión de la nómina y veo que en el mercado hay un nuevo software que disminuye errores, lo hace de una forma mucho más ágil, yo voy a tomar esa oportunidad para mejorar mi desempeño. Pero sí también, en el caso opuesto, voy a empezar a identificar las amenazas. Si yo estoy en búsqueda de empleo y empiezo a notar que en todas las ofertas laborales están exigiendo un nivel alto certificado en Excel y empiezo a ver también que la mayoría de mis colegas lo tiene y yo no, voy a tratar de disminuir el impacto de esa amenaza y voy a inscribirme a un curso o voy a certificar mi nivel de Excel. De tal forma que a la final nosotros vamos a mantener nuestras fortalezas, corregir esas debilidades, aprovechar esas oportunidades y afrontar nuestras amenazas. Teniendo en cuenta esto, nosotros ya vamos a pasar al tema de competencias. En las competencias recordemos que va a ser ese conjunto de conocimientos y habilidades que cada uno de nosotros tiene para desempeñar una tarea de una forma efectiva. ¿Qué es desempeñar una tarea de forma efectiva? Hacerla con altos niveles de calidad en el tiempo establecido. Y acá nosotros encontramos estas habilidades blandas y estas habilidades duras. ¿Qué pasa con esas habilidades blandas? Esas habilidades blandas son transversales a todos los sectores, a todas las empresas, a todos los roles. Van siempre con nosotros. Y acá incluimos todas las que tienen que ver con comportamiento, desempeño personal y social. Entonces hablamos de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y persuasión. ¿Qué pasa o a qué me refiero con que sean transversales? El liderazgo. Puede ser que hoy en día yo me encuentre en el sector de recursos humanos, en una empresa de consultorías, que esté liderando un equipo de 5 personas y hago la transición a un nuevo cargo, un nuevo rol. Y voy a ir a liderar un equipo de 20 personas en el sector farmacéutico. ¿Tengo la habilidad de liderazgo? Sí. Independientemente de si lideraba 5 o 10 personas, la sigo teniendo. No afecta. Por el contrario, las habilidades duras ya son esos conocimientos técnicos que yo adquirí a través de mi educación o de mi experiencia. Acá hablamos de manejos de idiomas, de programas, estudios oficiales y complementarios. Estas son mucho más específicas. Entonces, si por ejemplo yo en la empresa que me encuentro actualmente es una empresa internacional y el idioma que manejan es mandarín, probablemente si yo me cambio a otra empresa donde hablen solamente inglés, pues el tema del mandarín no va a ser útil o no se va a poder aplicar en este contexto. Entonces, tengan en cuenta para diferenciarlas que las habilidades blandas aplican a diferentes condiciones o a diferentes características y las habilidades duras ya son más específicas a un rol, a una empresa o a una situación. Nosotros también encontramos la mentalidad laboral como un requisito esencial. Y es que la mentalidad laboral va a tener gran impacto en todo el desarrollo profesional y el comportamiento que nosotros vamos a tener. Esta mentalidad laboral nosotros la vemos involucrada en esas primeras experiencias laborales. Y ojo acá porque primera experiencia laboral no es recién soy egresado y tengo mi primer empleo. También las primeras experiencias laborales es cuando yo paso de un cargo de analista a coordinador, de coordinador a jefe o de jefe a gerente. También cuando yo hago una transición de sector, entonces yo estaba en el sector financiero y ahora voy a estar en el sector automovilístico. Entonces, son todos estos primeros cambios que van a impactar el comportamiento futuro que vamos a tener. Y esa mentalidad laboral se compone de dos tipos de inteligencia. La primera es la emocional, donde vamos a gestionar, comprender emociones, pensamientos o sentimientos para resolver situaciones, sean propios o sean de otros.
Y la inteligencia social, esa capacidad para comunicarnos de una forma empática y asertiva. Entonces, ser muy conscientes que nosotros, más allá de ser trabajadores, de ser candidatos, de estar en recursos humanos y demás, pertenecemos a ese mundo laboral. Pero más allá de eso, detrás de cada uno de nosotros hay seres humanos que tienen familias, que tienen compañeros, que tienen amigos, que tienen una vida más allá de la oficina. Entonces puede pasar que yo esté molesta o estresada por una situación de tráfico, por una situación familiar, por un tema de salud, pero debemos procurar gestionar nuestras emociones de una forma adecuada y llevarlas a convertir como en un impulso para finalizar la tarea que tengo a nivel laboral. Y no que se convierta en un obstáculo y entonces yo hoy ya no pude trabajar, hoy yo ya no pude reunirme con el equipo, grité al equipo esta mañana en la reunión que tuve porque estaba molesta por una situación. Entonces, ojo con estos dos tipos de inteligencia porque nos puede llegar a abrir mucho ese mundo laboral o también puede llegar a cerrar. De esta manera, nosotros entendemos que para enfrentar positivamente el mundo laboral, nosotros necesitamos tener en cuenta nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestras actitudes. Tengan en cuenta que en unos minutos Estefanía les va a compartir a través del chat el link para que diligencien una encuesta que ella les va a compartir acerca de esta actividad. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta en el chat. Cuando nosotros tenemos todas estas herramientas, nosotros pasamos a buscar empleo. ¿Cómo vamos a buscar empleo? Vamos a hacer una lectura de las ofertas laborales. Y sé que muchos me dirán, Natalie, pues eso es algo obvio que las tenemos que leer, pero yo les quiero invitar a que la lean de una forma diferente, que la lean a partir de las características y se centren más que todo en las funciones más allá del cargo. En Colombia vemos muchas veces que en una empresa se llama profesional uno, en el otro profesional 2, en el otro profesional 3 del área X. Pero cuando nos centramos en las funciones son las mismas funciones. Entonces, al momento de aplicar, más allá del nombre del cargo, revisen muy bien las funciones para que no se pierdan de oportunidades laborales. Vamos a tener en cuenta los requisitos de experiencia que nos hacen. Si, por ejemplo, nos están pidiendo 5 años de experiencia y yo tengo 4 años y 11 meses de experiencia, ¿yo puedo aplicar esa vacante? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la brecha es muy corta. Pero si me están pidiendo 10 años de experiencia y yo solamente tengo 1 año de experiencia, es preferible que eviten aplicar. Yo sé que muchas veces pasa por nuestra mente decir, ah, yo aplico para que por lo menos vean mi hoja de vida. Y la verdad es que no vemos su hoja de vida, porque nosotros implementamos filtros. Entonces, si yo filtro, tráigame las hojas de vida con más de 5 años de experiencia y solamente tienen uno, pues simplemente no va a aparecer y no va a ser visible. Nos vamos a centrar mucho en las competencias y en las palabras claves. Entonces, si yo leo muy bien la oferta laboral, yo me doy cuenta que repiten mucho comunicación asertiva, comunicación asertiva, comunicación asertiva. ¿Qué palabra debe estar sí o sí en mi hoja de vida? Comunicación asertiva. Porque en la medida en que yo filtre por la palabra comunicación asertiva y su hoja de vida la tenga, esa hoja de vida me la va a traer la plataforma. Adicional a ello, ¿cómo más lo podemos identificar? Muchas veces en las ofertas vemos que está en negrilla, está subrayado, en mayúscula. Esas palabras las debemos tener. Por supuesto que también estén involucradas o relacionadas con nuestra experiencia. Y vamos a alinearnos a las expectativas. Si la oferta me dice modalidad de trabajo negociable, yo perfectamente voy a aplicar. ¿Por qué? Porque puedo llegar a conversar con el reclutador qué modalidad se ajusta a mis necesidades o a mis expectativas. Pero ¿qué pasa si la oferta dice 100% presencial y yo quiero trabajar de forma remota? Lo ideal es no aplicar. ¿Por qué no aplicar? Porque cuando el reclutador me llame y yo le diga, ah, no, pero si no es remoto, entonces no, voy a desdibujar un poco mi marca personal de decir, la competencia de adaptabilidad o total disponibilidad, porque realmente no estoy cumpliendo con ello. Entonces, ojo también a alinear esas expectativas. Aunque las empresas estén buscando
ciertos requisitos, nosotros también tenemos como esa potestad de elegir a qué empresa quiero pertenecer. También vamos a tener en cuenta la actualización de nuestra hoja de vida. Ojo porque esto es clave. Muchas veces nosotros nos inscribimos en una plataforma de empleo, conseguimos empleo y dejamos de actualizar nuestra hoja de vida. Y ojo acá porque esto nos está quitando un montón de oportunidades laborales. Resulta que cuando nosotros dejamos de actualizar nuestra hoja de vida, esta empieza a ser menos visible para las empresas. Y las empresas pueden estar buscando personas con nuestro perfil. Resulta que hay dos formas de buscar candidatos. Una de ellas es la que conocemos todos o la gran mayoría, y es cuando vemos la vacante publicada, la vemos publicada en su página web, en LinkedIn, en elempleo.com. Todos sabemos que el empleo está buscando un analista, ¿cierto? Pero hay otra forma de hacerlo y es cuando las empresas lo hacen de forma confidencial. Entonces ellos ingresan al empleo.com, miran todas nuestras hojas de vida y de ahí empiezan a contactar candidatos. Si mi hoja de vida no está actualizada, no va a salir en las búsquedas o no va a ser tan visible. Entonces la invitación es a que ustedes puedan actualizar su hoja de vida. A continuación les quiero compartir un video muy breve para que puedan actualizar su hoja de vida y pues postularse a más ofertas laborales y aumentar la posibilidad de ser vistos y contactados por las empresas. En elempleo.com queremos brindarte la mejor experiencia al buscar trabajo y por eso nos actualizamos. En este video te explicaremos cómo perfilar de mejor manera tus experiencias laborales en tu hoja de vida con nuestra nueva opción. Ingresa a www.elempleo.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Luego haz clic en la opción del menú Mi cuenta u hoja de vida. También puedes ingresar a este espacio haciendo clic en tu nombre de usuario. Cuando te encuentres en el detalle de la hoja de vida, dirígete a la sección Tu experiencia laboral, donde podrás modificar cada experiencia que hayas tenido y el cargo que desempeñaste. Si ya tienes ingresada una experiencia laboral, puedes modificarla desde el icono de Editar. Aquí podrás visualizar el campo Cargo equivalente, que se encontrará vacío. Al escribir en este espacio te darás cuenta que el campo te irá brindando opciones para completar el cargo equivalente. Por otra parte, al crear una nueva experiencia laboral, también encontrarás el campo de tipo autocompletar con el nuevo listado. Cuando termines de modificar cada experiencia laboral, haz clic en el botón Guardar experiencia y listo. Eso es todo. Recuerda que al actualizar y completar tu hoja de vida en elempleo.com, tienes más opciones de ser visto por las empresas. ¡Buena suerte! Bueno, entonces como les mencionaba, clave mantener esa hoja de vida actualizada para que no lleguemos a perder como esas oportunidades, porque muchas veces nosotros nos quedamos quizás en esa zona de confort donde pues ya teníamos un empleo y listo. Entonces la idea es que también tengamos esa apertura a nuevas oportunidades que incluso pueden llegar a ser mucho mejores de las que tenemos en estos momentos. Resulta que cuando nosotros hacemos la postulación a ofertas, nosotros tenemos por lo general dos opciones o dos cosas pueden pasar. Por un lado, puede pasar que no nos contacten. Y acá la invitación que les quiero hacer es a revisar qué pudo pasar, porque no nos están contactando. Entonces yo entro a mirar la oferta y resulta que la oferta decía 10 años de experiencia y yo me equivoqué y leí que era solamente uno y por eso apliqué. Probablemente por eso no me están llamando. O me dio por revisar mi hoja de vida y tengo mal mi número de contacto. Entonces tenerlo en cuenta para hacer todas estas correcciones. ¿Cuál es la segunda opción? Que se contacten con nosotros y que nos digan, listo, ha sido citado a una entrevista. Entonces, para esa entrevista, nosotros vamos a tener en cuenta que la entrevista es una conversación como cualquier otra. Siempre que nosotros vamos a hablar con alguien, nosotros tenemos un objetivo. Entonces, si vamos a hablar con un amigo, nuestro objetivo en esa conversación es quizás saber cómo está, qué ha pasado en las últimas semanas con su familia, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel educativo. En la entrevista, ¿cuál va a ser el objetivo? Conocer y evaluar si un candidato se ajusta o no se ajusta a una vacante. Es tan sencillo como eso. Por eso es un espacio donde vamos a conversar.
Por ende, nosotros vamos a tener cuidado con nuestra comunicación. Y tener cuidado no significa que entonces no hablemos, no nos movamos o estemos completamente quietos o completamente rígidos, no, sino que vamos a hacerlo de una forma mucho más adecuada para este contexto laboral. Entonces, a nivel verbal vamos a cuidar el tono de voz, que no sea un tono de voz de pronto tan alto que parece que estamos gritando al reclutador, pero tampoco sea tan bajito que todo el tiempo nos estén diciendo, oye, ¿me repites? Oye, es que no te entiendo, porque va a dificultar un poco conocerlos a ustedes como candidatos. Vamos a tener en cuenta nuestro vocabulario, que no sea un vocabulario tan coloquial que nos reste de pronto profesionalismo, pero tampoco sea tan técnico, tan especializado que la otra persona pues no nos esté entendiendo muy bien. Y acá un tip que les puedo dar es preguntar con quién va a ser la entrevista. Si ustedes tienen la opción de preguntarle al reclutador o a la persona de recursos humanos, oye, ¿con quién es la siguiente entrevista? ¿Es contigo o con alguien más, con un jefe inmediato? ¿Por qué saberlo es clave? Porque si, digamos, es el jefe inmediato, es muy probable que él tenga el mismo dominio en mi área y yo le voy a poder hablar perfectamente de lenguajes de programación, de inteligencia artificial y él lo va a conocer muy bien porque pues es su área de expertise. A la persona de recursos humanos probablemente si yo le hablo de tecnología, me va a comprender mejor. Pero si yo, por ejemplo, ya le empiezo a hablar de algo muy específico, muy técnico, va a quedar un poco perdida, un poco confundida. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si definitivamente no sé con quién va a ser la entrevista, vamos a mantener ese equilibrio. A nivel corporal vamos a cuidar mucho nuestros gestos y nuestra postura. Entonces, lo ideal es que siempre sean coherentes con lo que estamos diciendo. Entonces, un pequeño ejemplo, nosotros encontramos personas que nos dicen, ay, Natalie, sí, yo soy una persona muy alegre, me encanta trabajar en equipo, tengo mucha paciencia, soy muy ordenada, me gusta tener delimitado el espacio A, B, C, ¿cierto? Y también tenemos personas que nos dicen, sí, Natalie, yo soy la persona más paciente, será que ya casi acabamos, pero sí, yo soy tranquila, sí, a mí también me gusta trabajar en equipo, sí, yo soy ordenada. Si ustedes ven mi postura, mis gestos, la forma en que lo expresé fue totalmente diferente. Entonces, lo ideal a nivel corporal, más allá de que muchas veces he leído, candidatos han dicho, no, Natalie, perdóname porque parpadeé, pero no es porque yo te esté diciendo mentiras. O no, Natalie, yo miré hacia el lado, pero no es porque te esté diciendo mentiras. Entonces, uno a veces dice como que no. Uno empieza a indagar, ven, ¿tú por qué dices eso? No, lo que pasa es que yo vi un video que decía que si el reclutador notaba que yo miraba hacia el lado derecho era porque estaba diciendo mentiras. Y ojo acá, porque pues no es eso. Te delata más el hecho de que estés diciendo, Natalie, esa es toda la verdad, yo no digo mentiras. Porque uno dice, bueno, ¿y la persona por qué está diciendo esto? Entonces tengan en cuenta también en esos consejos o en esas recomendaciones que vemos muchas veces de personas que quizás no tienen esa experticia en estos temas de recursos humanos porque nos pueden llevar a cometer errores que pueden ser cruciales en nuestro proceso de selección. ¿Cómo nos debemos preparar para una entrevista? Vamos a investigar un poco sobre la empresa y sobre el cargo. Si este cargo es nuevo, si es un reemplazo, qué valores tiene la empresa para prepararnos ante esa pregunta de, bueno, ¿por qué quieres trabajar acá y no en otra empresa? No, mira, yo vi que ustedes tienen un plan con el medio ambiente y resulta que yo llevo 5 años liderando en mi comunidad un proceso de reciclaje y estoy segura que les voy a poder aportar estos conocimientos. Ok, qué chévere porque esta persona no solamente está interesada en su rol en particular, sino en otros proyectos que tenemos. Vamos a preparar nuestra información personal para esa pregunta típica, cuéntame de ti, defínete, quién eres y demás. Vamos a hablar un poco sobre nuestros valores, nuestro núcleo familiar, cuáles son nuestros gustos o nuestros hobbies. Nuestras fortalezas y debilidades, vamos a definir por qué es una fortaleza para nosotros y en la debilidad, por qué es una debilidad y qué hacemos para mejorar. Resulta que a nivel de fortaleza, mi fortaleza es el servicio al cliente porque mejoré el índice de satisfacción de los clientes que atendí durante el año 2023. Mm, una debilidad, algo que yo quiera mejorar, para mí la debilidad es el perfeccionismo. Porque el perfeccionismo, porque me está quitando mucho tiempo revisando un informe
y este tiempo lo puedo implementar para realizar una presentación, por ejemplo. Y mi plan de mejora es que ya no voy a revisar 3 veces el informe, sino lo voy a empezar a revisar 2 veces de aquí a diciembre y de aquí a abril del otro año estaré revisando una vez. Esto demuestra que la persona, uno, se conoce a la perfección y dos, que está comprometido más allá de su nivel profesional a nivel personal. Nos van a preguntar cuáles son nuestras competencias. Nuevamente recordemos que desde elempleo.com pueden hacer la prueba PDA para que les brinde esas competencias y les vamos a anidar con situaciones. Entonces, por ejemplo, es diferente a decir mi competencia es el liderazgo y ya, a decir mi competencia es el liderazgo porque el año pasado tuve que afrontar una situación en la cual el 70% de mi equipo renunció y debí alcanzar los objetivos y las metas que tenía planteadas con el 30% y lo logré hacer a través de implementar X, Y, Z estrategia. Entonces miren cómo el peso de las respuestas va a variar muchísimo al momento de identificar si la persona sí tiene o no tiene esta competencia. Nos van a preguntar cuál es nuestra motivación. Entonces la idea es poder anidar nuestro empleo o nuestro rol como una estrategia para alcanzar el objetivo. Entonces a nivel profesional, este cargo me aporta muchas habilidades de negociación porque yo quiero llegar a ser gerente. O a nivel personal, este cargo me va a aportar un ingreso económico más alto porque yo quiero llegar a hacer un viaje familiar a finales de diciembre. Nuestra experiencia laboral aquí se trata mucho como de sustentar o profundizar la información que brindamos en nuestra hoja de vida. Recordemos especialmente mencionar nuestro cargo, nuestros retos y nuestros logros. Y en la formación académica, validar de pronto algún conocimiento muy puntual. La invitación cuando finalice una entrevista es que siempre nos tomemos el tiempo de revisar, bueno, cómo me fue, cómo me sentí. Me preguntaron la motivación y lo dije muy bien, o sea, estoy súper en ese aspecto. Pero cuando me preguntaron cuál era mi debilidad, me bloqueé y no sé qué decir. Entonces voy a empezar a guardar como un banco de preguntas para prepararme mejor para la siguiente entrevista. Y es que esta siguiente entrevista puede ser en esta misma empresa o en otra empresa. Y la idea es que podamos hacerlo de una mejor forma. Cuando nosotros superamos el proceso de selección, llegamos a este mundo laboral y el mundo laboral nosotros lo debemos valorar algunas experiencias desde el aprendizaje y otros desde la retribución económica. Esas primeras experiencias las valoraremos desde el aprendizaje, donde vamos a desarrollar competencias, vamos a conocer un poco más del sector, de nuestros compañeros, nuestros líderes y demás. Y las futuras experiencias laborales las valoraremos más desde los retos, desde esas oportunidades de crecimiento. Pero tengan en cuenta que todas las experiencias laborales que ustedes tengan y que empiecen a construir siempre deben estar anidadas a esos sueños personales y profesionales que cada uno de nosotros tiene. Ojo acá también con esos sueños que nosotros tenemos, debemos transformarlos a metas mucho más aterrizadas. Si yo quiero llegar a ser gerente, yo debo ser consciente que debo pasar por una serie de etapas antes de serlo. No funciona que yo obtengo el título hoy y ya mañana tengo el cargo que yo deseo. Acá empezamos a hablar de esas escaleras de crecimiento que abordamos desde el tiempo, la autogestión, la experticia y la proactividad. Hablamos de profesionales junior, aquellos que tienen menos de 2 años de experiencia, aún requieren acompañamiento, están en ese proceso de adquirir los procesos, las competencias, las habilidades y necesita alguien que les esté definiendo su trabajo. Haz esto, haz lo otro. Hablemos de profesionales semi-senior, aquellos con 2 a 6 años de experiencia, ya son técnicamente autosuficientes, desarrollan funcionalidades mucho más complejas porque ya conocen el sector o su área y aprovechan su tiempo, ya no solamente pues hacen las tareas que les corresponden, sino empiezan a pedir nuevas tareas. Y hablamos de esos profesionales senior, aquellos que tienen más de 6 años de experiencia, son un ejemplo a seguir para el equipo, ya lideran proyectos específicos, ya no solamente hacen sus tareas, buscan tareas, sino que también empiezan a asignar a otros tareas. El jefe inmediato va a ser clave en el desarrollo de nuestras actividades laborales y aquí les quiero dar como 5 preguntas que le pueden hacer a su jefe inmediato. La primera de ellas es definir la forma en la cual se van a comunicar.
a través de qué canal lo vamos a hacer, bajo qué horarios, si es mejor por correo, por WhatsApp, si cuál va a ser las horas de almuerzo, de ingreso, de salida y demás. ¿Cuáles son los principales objetivos de mi cargo? Poder aterrizar qué expectativas tiene mi jefe y qué expectativas tengo yo. Si mi jefe de pronto me dice, Natalie, yo quiero un informe a diario de lo que tú haces, por decirle, mira, yo creo que es mucho más efectivo que lo revisemos quincenalmente y más adelante incluso mensualmente y poder llegar a un tipo de acuerdo. Vamos a preguntarle qué es lo más importante en la dinámica laboral del equipo, independientemente si somos 2, 5, 10, 20, 50, pero en la medida en que yo conozca cómo mi labor afecta a mi compañero y cómo la labor de mi compañero afecta a la mía, vamos a poder trabajar en red o tipo engranaje para que las cosas sean de la mejor manera. Le podemos preguntar qué es lo que más valora de su trabajo. ¿Y por qué le hacemos esta pregunta? Porque vamos a poder encontrar un punto en común bajo el cual trabajemos juntos. Entonces, él me dice, mira, Natalie, yo valoro mucho mi trabajo porque me permite tener mejores ingresos y estoy interesado en compra de bien. Decirle, ay, en serio, yo también. ¿Tú con qué constructora estás? ¿Qué proyectos has mirado? Te puedo recomendar esto, te puedo recomendar aquello. Y a nivel laboral vamos a poder decir, mira, consigamos este cliente porque vamos a tener una comisión de tanto y te ayuda a ti, me ayuda a mí, ta, ta, ta. Y lo vamos a hacer como con mayor motivación y compromiso. Y por último, le podemos preguntar qué conocimientos o habilidades nos recomienda desarrollar para ser más eficaces en la labor, para poder desarrollar las tareas de una forma óptima, para ser como él o incluso mejor que él. ¿Y por qué le preguntamos esto a nuestro jefe? Porque probablemente tiene más tiempo de experiencia, porque probablemente también tiene una visión global del mercado. Entonces, digamos que acá ya entraríamos a ese mundo laboral. Por último, les quiero compartir que nosotros actualmente desde elempleo.com manejamos dos membresías, Gold y Silver, a la cual ustedes por ser estudiantes egresados tienen acceso al 25% de descuento. Y también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y redes profesionales, las de eHunters. eHunters es el cazatalentos del empleo.com. Nosotros manejamos vacantes mucho más específicas para algunos sectores, para cargos profesionales, gerencias medias y gerencias altas. Y adicional a ello, en nuestras redes compartimos algunas recomendaciones para sus procesos de selección, para que ustedes también conozcan un poco más sobre todos esos tips, todas esas sugerencias, todas esas pruebas que desde recursos humanos manejamos. Contamos también con un blog donde pueden leer pues todo este tipo de recomendaciones. Les voy a compartir un video muy breve sobre nuestras membresías Gold y Silver, todos los beneficios a los cuales ustedes pueden acceder y pues la invitación es a que aprovechen pues el descuento que tienen en estas membresías. ¿Quieres darle un impulso a tu búsqueda laboral? Te presentamos el empleo Gold y el empleo Silver. Con estas nuevas membresías del empleo aumenta las posibilidades de encontrar tu trabajo ideal gracias a sus beneficios exclusivos. Presenta la prueba conductual PDA. En pocos minutos conocerás la compatibilidad que tienes con un cargo y aprenderás sobre tus fortalezas y debilidades. Consulta la remuneración de un cargo. Accede a nuestro estudio Punto Salarial donde puedes consultar el promedio salarial que ofrecen las empresas para el cargo que tú deseas. Puedes realizar 2 consultas. Activa tu prioridad en las búsquedas que realizan las empresas. Una vez realizas la prueba conductual PDA y la consulta salarial, tu hoja de vida se destacará y será más visible para los reclutadores que buscan candidatos dentro de nuestra base de datos. Recibe asesoría para tu hoja de vida. Con el empleo Gold recibes asesoría personalizada por parte de nuestros expertos que te ayudarán con la redacción, contenido y ortografía de tu currículo. Con el empleo Silver la asesoría es grupal y nuestros expertos te entregarán consejos e indicaciones para que realices tu hoja de vida lo más clara y llamativa posible a la vista de los reclutadores. Por último, con la membresía Gold accedes a los cursos Aprende a buscar trabajo y Marca personal para que fortalezcas tus conocimientos sobre los procesos de búsqueda laboral y ganes confianza y seguridad para enfrentarlos. Recuerda mantener tu hoja de vida actualizada y postularte a las ofertas que mejor se ajustan a tu perfil.
Listo, perfecto. Bueno, voy a abrir el espacio a resolver las dudas que nos han dejado en el chat. Tengo acá inicialmente una pregunta de Esteban, que Esteban nos dice: Natalie, ¿qué opinas del desarrollo de portafolios web sobre los proyectos que uno ha desarrollado, experiencias laborales que se han tenido? Me parece muy bueno, Esteban, y gracias por mencionarlo también, porque digamos que desde la plataforma del empleo teníamos esa ventaja que nosotros podemos añadir ahí mismo dentro de nuestra hoja de vida, mm, nuestro portafolio, redes también profesionales y demás, donde los podemos dirigir allí. Entonces me parece muy valioso y que es muy importante que también lo tengamos. Igualmente tenerlos como con esa disponibilidad, llamémoslo de alguna manera, porque muchas veces he visto, he tenido casos donde sí efectivamente tienen el portafolio, pero lo que pasa es que no es visible, no tienen los permisos para que todo el mundo lo vea. Entonces, si de pronto ustedes lo tienen ese portafolio, esa sería la invitación, pero es una excelente forma pues de mostrar nuestro trabajo. También tengo otra pregunta, regálame un segundo. No sé si con esto queda clara la opinión, Esteban. También tengan en cuenta que cuando coloquen ese tipo de portafolios, lo que pueden hacer es dejarlos en PDF o en un formato que no sea editable, más que todo en el caso de los diseñadores. Les cuento que en otra charla alguien lo mencionó, que al parecer como un tercero le robó su trabajo, entonces también se pueden dejar marcas de agua y demás. También sería clave al momento de agregar este tipo de información para que ese trabajo que ustedes hicieron pues realmente quede a su nombre. Tenemos otra pregunta de Megan. Megan nos dice: ¿qué tan asertivo es añadir la experiencia universitaria en carreras artísticas como experiencia laboral en la hoja de vida? Entonces, tener en cuenta, Megan, y acaba de depender mucho de dos cosas. Uno, digamos que la sugerencia principal es que los estudios o las actividades que yo coloque le aporten o le den un valor agregado a mi perfil de cara a la oferta a la cual yo me estoy postulando. Entonces, ejemplo, si yo me estoy postulando para una vacante en recursos humanos y yo tengo un estudio como fotógrafa, pues digamos que es poco probable que le dé un valor agregado. Sin embargo, si yo me estoy postulando como fotógrafa, sí debería dejar este estudio. O el segundo caso que también lo podemos evaluar es de acuerdo a la forma en que yo lo coloque y bajo qué competencias. Por ejemplo, si yo digo, yo participé en la universidad dentro de las competencias de danzas que realizamos y obtuve el premio a tal cosa, yo voy a poder transformarlo y decir, durante mi experiencia como coordinadora de danzas, desarrollé habilidades de liderazgo asociadas a este rol como coordinadora de recursos humanos al cual estoy aplicando. Entonces, miren cómo las experiencias van a ser valiosas en la medida en que yo identifique cómo puedo extraer las competencias más importantes y destacarlas de cara al rol o de cara a la vacante que me estoy postulando. Entonces, digamos que sí lo puedes colocar teniendo en cuenta eso, qué habilidades te genera. Tenemos también otra pregunta, nos dice por acá: ¿recomiendas que en la sección de datos de contacto de la hoja de vida nos incluya la dirección de vivienda? Sí, efectivamente. La idea es que evitemos la dirección tal cual, sino que coloquemos más bien nuestra localidad. Digamos que para la empresa va a ser sencillo. Si la empresa está ubicada en la localidad de Engativá y mi candidato tiene ubicación en Engativá, pues mucho mejor, pero que si la tiene en suba, listo, sé que va a tener dificultades con el trayecto y tendré que validar si está de acuerdo o no para postularse a la vacante, ¿sí? Digamos que no afecta en el proceso de decisión de lo tengo en cuenta o no lo tengo en cuenta, sino que más bien son preguntas que podemos llegar a validar con el candidato. Mira, ¿qué opinas del transporte? ¿Te queda fácil? ¿No te queda fácil? Para poder también evaluar las expectativas que él tiene. También nos preguntan: ¿qué tan asertivo es añadir la experiencia escolar, como ejemplo en liderazgo, cargos alcanzados en el colegio, en una hoja de vida? Depende.
¿De qué depende del nivel de experiencia? Digamos que, por ejemplo, ya ahorita a nivel universitario se espera que se resalten más que todos los logros que alcanzaron en esa trayectoria universitaria. ¿Por qué? Porque digamos que la experiencia ya académica del colegio ya se vuelve mucho más antigua. Diferente si yo, por ejemplo, hasta ahora estoy en primer semestre de mi carrera universitaria, allí sí podría incluir esa experiencia o esos cargos del colegio. ¿Listo? Entonces, para que lo identifiquemos muy bien. Recordemos que es algo similar con los estudios complementarios. Lo ideal es que sea máximo 5 años atrás. Y de acuerdo también al peso, digamos que ser representante de curso en segundo grado va a ser muy distinto a decir fui representante del Consejo Universitario en el 2022. ¿Listo? Tiene mayor peso, mayor validez. Tenemos otra pregunta. Si se sabe el tiempo durado en un trabajo, pero no las fechas, es mejor no ponerlas. Entonces, lo ideal acá es que nosotros tengamos en cuenta por lo menos el mes, noviembre 2022 a diciembre 2023. Y ojo, porque siempre, siempre que ustedes finalicen un empleo, por favor soliciten el certificado laboral. Esto va a ser crucial para todo. Y que ese certificado laboral, asegúrense en ustedes de que aparezca su nombre, su cédula, qué tipo de contrato, fecha de inicio y fecha de finalización y qué cargo desempeñar. Porque en alguna etapa del proceso de selección les van a solicitar el certificado. Si ustedes no lo tienen y se demoran 8, 15 días en que les entreguen ese certificado, retrasa su proceso de selección. Entonces tengan también precaución con esto. Y acá por último tenemos otra pregunta por parte de Héctor. Dice, realicé especialización en gerencia pública en la Universidad Tadeo. Me gustaría tener su contacto para realizar consulta. Sí, claro que sí, Héctor. Yo les dejo acá mi correo electrónico para que lo tengan presente por si les llegan a surgir más dudas y demás. También les quiero recordar que en el chat encuentren la encuesta de satisfacción para que por favor nos ayuden a diligenciarla. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos va a poder mejorar este tipo de espacios para brindarles una información más oportuna, más acertada a lo que ustedes esperan encontrar en este tipo de actividades. ¿Listo? Creo que no tenemos más dudas. No, Natalie, no tenemos más dudas. Muchísimas gracias por tu charla y por responder las preguntas de nuestra comunidad. Una a una les agradezco, porfa, a los asistentes que nos puedan ayudar con el diligenciamiento de la charla, que para nosotros es súper importante y es un factor que nos ayuda a mejorar. Aún no he recibido ninguna respuesta. Si me pueden, por favor, colaborar con esa satisfacción, es la única forma de medir que estamos haciendo las cosas bien y que ustedes están satisfechos con lo que estamos haciendo. Entonces, les agradezco un montón que nos puedan ayudar. Pues Natalie, muchísimas gracias por tu tiempo y a todos nuestros egresados, estudiantes que están acá y funcionarios que están acá, pues a esta hora tomando esta charla para saber qué está requiriendo el mercado laboral actualmente. Muchísimas gracias por su asistencia y recuerden que la oficina de egresados los mantiene conectados con la universidad. En el mes de octubre tenemos más charlas, una de las más importantes es el 24 de octubre, que es un taller híbrido. Vamos a estar también de forma presencial y vamos a tener como temas prácticos sobre hoja de vida. Entonces, importante que puedan estar muy pendientes de las redes sociales de la oficina y que nos puedan estar siguiendo o nos escriban a oficina.egresados@utadeo.edu.co para que les enviemos la programación. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias.